Soy Priscila Ibarra, estudiante de licenciatura de Ciencias Químicas. Soy Sofía Padilla Hernández, estudiante de Ingeniería Química en Procesos Sustentables. Y soy Andrés Garner, estudiante de Ingeniería Química y Administración. En esta presentación les diremos cómo solucionar una reacción química de segundo orden mediante el uso de ecuaciones diferenciales. Damos comienzo. Desarrollaremos una ecuación diferencial para la solución de un problema de cinética química, para la cual necesitaremos de los temas vistos en clase como fracciones parciales y variables separadas. Para entender este problema es necesario saber qué significa cinética química. El área de la química que se ocupa del estudio de la velocidad o rapidez con que ocurre una reacción química. Es importante porque si entendemos la velocidad y cómo se comporta la reacción, de esta manera podemos entender cómo se comportan los elementos. El ámbito práctico es desde la producción de los alimentos, medicamentos y contaminación. Ahora vamos con la presentación del problema. Nos dicen que en la producción de dióxido de carbono, 50 gramos de metano reaccionan con 65 gramos de oxígeno molecular. A los 12 minutos, tenemos que 34 gramos de dióxido de carbono se han producido. Nos preguntan cuánto dióxido de carbono se ha producido a los 5 minutos y a los 20 minutos. Tenemos que esta es la ecuación de nuestra reacción, donde un mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno para producir 1 mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. Nuestro producto, como vemos, depende de 2 reactivos, a la cual en química llamamos como una reacción de segundo orden. En química se ha encontrado que la velocidad de una reacción es proporcional a las concentraciones de sus reactivos. Por lo tanto, la velocidad de esta reacción se vería expresada bajo el siguiente principio, donde la rapidez es igual a una K de proporcionalidad por la concentración de metano elevado a una potencia X por la concentración de oxígeno elevado a una potencia Y. Ahora queremos pasar esta ecuación química a términos matemáticos. Dado que la rapidez con que sucede la reacción es equivalente a la rapidez de producción, si asignamos una variable Y a la cantidad de dióxido de carbono producido, entonces tendremos que la rapidez va a ser igual al cambio de Y respecto a T, es decir, el cambio de la cantidad de dióxido de carbono respecto al tiempo. Y si nos vamos al otro lado de la ecuación, tenemos con el lado derecho, tenemos que si asignamos una variable A la cantidad de metano y una variable B a la cantidad de oxígeno en un instante T, la ecuación de rapidez que les habíamos dicho, en términos matemáticos, resulta de la siguiente manera, donde el cambio de Y respecto a T va a ser igual a la constante de proporcionalidad por A por B. También tenemos que si alfa y beta son las cantidades iniciales de ambos reactivos, debemos tener que A va a ser igual a alfa menos Y y que B va a ser igual a beta menos Y. Esto, dado que las cantidades iniciales A y B en todo momento van a depender de sus cantidades iniciales y de la fracción menos la fracción de la cantidad producida Y correspondiente. De esta manera, sustituyendo en la ecuación 4, nuestra ecuación diferencial para responder este problema y todos los problemas de esta índole es la siguiente, donde del cambio de Y respecto a T va a ser igual a la constante de proporcionalidad con los factores A y B sustituidos. En la siguiente diapositiva les vamos a explicar cómo se sacan las fracciones de Y. Sabemos que 1 mol de metano pesa 16 gramos y 2 moles de oxígeno pesa 64 gramos. Entonces la relación va a ser de 1 a 4. Por lo tanto, 4 quintos de CO2 pertenecen a los gramos de O2 y 1 quinto de los gramos de CO2 pertenecen al metano. Lo que hacemos después es sustituir las cantidades iniciales en la ecuación y también estas fracciones que acabamos de sacar. Después, para quitar este 1 quinto que está en estas dos partes, sacamos el factor común. Lo siguiente es aplicar la separación de variables para a continuación integrar de los dos lados, y del lado izquierdo necesitaremos fracciones parciales, por lo que usamos la herramienta Wolfram Alpha para simplificarlo. Después integramos y simplificamos lo más que podamos. Esto vendría siendo nuestra solución general implícita. Después quitamos el logaritmo natural
el exponencial y aparece una constante llamada C1. Para calcularla, partimos de la premisa de que en el tiempo cero no hay gramos de CO2 producido. Entonces sustituimos esos dos valores, el tiempo y los gramos, y la calculamos. El siguiente paso es calcular la constante de proporcionalidad. Eso lo haremos a partir de los gramos de CO2 producidos en 12 minutos. Ya que la tenemos, despejamos y tenemos la solución particular. Graficamos la solución y obtuvimos esta curva, la cual nos demuestra que la pendiente va disminuyendo conforme va avanzando el tiempo. Y esto se debe a que las concentraciones de los reactivos cada vez son menores. Esto es congruente con la teoría de la velocidad de las reacciones. También podemos observar que conforme va avanzando el tiempo, la T es infinito. La cantidad de CO2 se acerca a un valor determinado, que a continuación veremos cuál es ese valor. Con nuestra acción particular explícita podemos encontrar la solución a los problemas. A los 5 minutos tenemos que son 17 gramos de dióxido de carbono, mientras que en los 20 minutos tenemos que se produjeron 47 gramos de dióxido de carbono. Como vimos en la gráfica, si T tendía al infinito, el valor de CO2 se aproximaba a cierto valor. Si utilizamos la ecuación de nuestra respuesta, nuestra solución, encontramos que ese valor es 81.25 gramos de dióxido de carbono. Entonces, con este valor final de la concentración de CO2, deberíamos poder encontrar la concentración final de los primeros dos reactivos. Entonces, si A, que era la concentración, es la cantidad de metano, tenemos que eran 50 gramos iniciales menos la cantidad de CO2 final entre 5, nos da un valor final de 33.75 gramos de metano. Mientras que la B, que correspondía al oxígeno, tenemos que los 65 gramos iniciales menos 4 por la cantidad final de CO2 entre 5, nos da un total de 0 gramos de oxígeno. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que la reacción se detiene porque se cava nada más el oxígeno. Esto era de esperar porque las cantidades iniciales no son muy diferentes. Y además sabemos que el doble de moles de oxígeno se gastan por cada mol de metano. De esta manera, a través de una ecuación diferencial, podemos obtener prácticamente el comportamiento completo de la velocidad de la reacción, sin más que unos cuantos datos y algo de teoría química. La química, de muchas maneras, es el estudio del cambio de la materia. Dado que las ecuaciones diferenciales nos permiten entender cambios, es muy fácil identificar el potencial que tienen estas en esta área. Si bien es claro que los métodos que nosotros utilizamos no son los más complicados de los vistos en el curso, es muy notable que incluso con esos métodos pudimos llegar a una solución con implicaciones tan grandes en esta área. Al resolver este problema, no resolvimos solamente la producción de dióxido de carbono con metano y oxígeno, sino que básicamente resolvimos toda reacción química de segundo orden, sea reacción de óxido-reducción, sea de neutralización o de cualquier otra índole. En realidad, esta solución que presentamos tiene demasiado poder para casi cualquier contexto químico. Muchas gracias por su atención.